for Friday, September 24th, 2021 at 12:30 p.m. Before we get started, I'd like to ask our interpreter, Carlos Diaz, to introduce himself and walk through how to access our interpretation services for today's meeting. Perfect. Thank you, Carlos. Let's Perfecto. now move. Gracias, Carlos. Prosigamos ahora al juramento a la bandera, si estamos listos. Gracias por la bandera. Acompáñenme en el juramento. I pledge allegiance to the flag to the flag United States of of the United America, States of America, and to the republic for which it stands, one one nation, nation, under God, indivisible, indivisible, with liberty and liberty, justice for all. justice for all. Great. And then finally, Francesca, you've Excelente. Francesca ya nos confirmó que tenemos quórum. Me imagino que sigue siendo el caso. Así es. Muy bien. Dicho lo anterior, pasemos a la aprobación de la minuta. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la minuta? No veo ninguna mano levantada y no veo tampoco manos levantadas entre el público para hacer comentarios sobre la minuta. ¿O me equivoco, Francesca? Tienes razón. Estoy dispuesto a escuchar una moción para aprobar la minuta. Moción para aprobarla. Secundada. Tenemos moción secundada. Francesca, podemos pasar a la votación. Muchas gracias. Integrantes de la mesa, cito. A favor. La presidente Vázquez no está presente el día de hoy. Aquí estoy. Raquel Vázquez, alcaldesa, presente. Raquel, perdón, pensé que no nos iba a acompañar el día de hoy. Sí, originalmente iba a solo hacer el intento de llegar, pero sorpresivamente pude llegar. Mil disculpas, no quise brincármela. Ok. Presidente del Comité Vázquez, su voto, por favor. A favor. Muchas gracias. Agnes Wong Nickerson, integrante por parte del público, a favor. Integrante por parte del público, Halpern, a favor, gracias. Integrante por parte del público, Bob Monson. Bob Monson, a favor. Muy bien, el punto se aprueba con votación unánime. Gracias, proseguimos entonces a comentarios del público ajenos a la orden del día. ¿Nos acompaña a alguien entre el público que tenga un comentario ajeno a la orden del día? Ya que no veo ninguno, ¿algún comentario por parte de la membresía ajeno a la orden del día? Al no ver ninguno, prosigamos al informe de la dirección ejecutiva. Creo que había visto que ya había llegado Hassan. Gracias, presidente. Integrantes del comité, muy buenas tardes. Es un placer verles de vuelta. Nos sesionamos en agosto. No sé si decir que les extrañé, pero sí les extrañé. Me acostumbré a verles con tanta frecuencia y de repente no nos vimos mes y medio, así que un placer estar con ustedes. Mi informe tal vez sea un poco más extenso que de costumbre, ofrezco una disculpa, pero quiero cerciorarme de informarles de todo lo ocurrido. Antes que nada, como saben, se suponía que íbamos a volver a sesionar de manera presencial en nuestros comités y mesas a partir de septiembre, pero por el aumento en la variante Delta y por el hecho de que queríamos mejorar la sala de juntas, lo postergamos
hasta ver cómo resultaban las cosas. Las cifras parecen ser prometedoras, no tenemos las más actuales, pero por lo pronto esperamos volver a sesionar presencialmente el 19 de noviembre, que es la única sesión que tendremos en noviembre, y definitivamente estaríamos de vuelta el 10 de diciembre para la adopción del Plan Regional de Transporte y los 5 Pasos Audaces de manera presencial, pero les mantendremos informados al respecto. Me complace también informarles que nuestra plantilla de más de 400 empleados y empleadas están de vuelta presencialmente. Como decía Melissa, es un placer verles. No sé si están tan contentos de verme a mí, pero yo estoy contento de verles a ellos. Estamos protegiéndoles en toda medida posible porque es de suma importancia, pero estamos de vuelta con puertas abiertas, abiertos al público, y aprecio la cooperación de mi personal en este sentido. Segundo, les informo que aprobamos una política de vacunación para nuestro personal. Indicamos que sería 45 días después de la aprobación plena de la vacuna, entraría en vigor. Esa fecha es el 8 de octubre. Es decir, para el 8 de octubre, todo empleado o empleada tendrá que tener vacuna o tener una exención médica o religiosa para no administrarse la vacuna. De lo contrario, no podrán seguir laborando en Sandag. La buena noticia es que la mayoría de nuestros empleados y empleadas, más del 95%, ya han presentado ya sea sus comprobantes del esquema completo de vacunación o al menos de la primera dosis. Pero más del 90% ya lo ha llevado a cabo, y de nuevo esto es a fines de proteger a nuestro personal y entra en vigor el 8 de octubre de manera obligatoria. Y de nuevo un placer que estén todos de vuelta. Ahora, si me lo permiten, quiero reconocer el Día Nacional de México, el Día de la Independencia de México, que se celebró el 16 de septiembre. Coincide con nuestro mes de patrimonio hispano que observamos anualmente del 15 de septiembre al 15 de octubre. Es importante reconocer las importantes aportaciones del pueblo latinx a nuestra cultura, comunidad y economía. En esta formidable región binacional, estoy orgulloso del personal de la Asociación de Gobiernos de San Diego, SANDAG, quienes celebran la diversidad a través de nuestro compromiso para avanzar la equidad y la inclusión. El mes pasado también cerró la celebración de Yom Kippur. Yom Kippur marca el día más santo en el año hebreo, conocido como el día de reflexión. Gente de fe judía dedican el tiempo en oración, en ayuno, pidiendo perdón. Bien, pasemos al plan regional y los 5 pasos audaces. Estoy sumamente orgulloso de nuestro equipo de SANDAG, quienes verdaderamente reimaginaron el sistema futuro de transporte y quienes siguen realmente trabajando largas jornadas diariamente para esta última etapa antes de la adopción del plan, de nuevo programada para el 10 de diciembre. Se lanzó a consulta pública el borrador del Manifiesto de Impacto Ambiental, o MIA. Estaré en consulta hasta el 11 de octubre. Agradezco al personal, sobre todo Keith Greer, a Christina y a Samantha Falky por su excelente labor, y quiero que sepan que independientemente de su perspectiva acerca del plan o los 5 pasos audaces, se está volviendo verdaderamente la forma de avanzar en el estado de California. Esta idea de tener estrategias que se basen en datos, que anticipen la integración de nuevas tecnologías y que brinden flexibilidad de alternativas a todo sandieguino. Los sistemas fijos son positivos, pero no funcionan en todos lados, y sobre todo en San Diego, en regiones como San Diego. Tenemos 2 vías fijas, la línea azul y la línea morada programadas, pero que tienen razón. La mayoría de nuestro sistema dependerá del 4.º paso audaz, las flotillas flexibles, y el 5.º paso audaz, el siguiente sistema operativo. Para tal fin, el próximo mes acudiremos al mercado. Vamos a lanzar una solicitud de información para lo que serán 10 a 15 millas de túneles
Y el objetivo de rendimiento es que sean vehículos autónomos compartidos eléctricos. De hecho, visitamos Las Vegas para ver los túneles instalados por la empresa perforadora de Elon Musk del centro de convenciones a la zona turística y está funcionando. Y de hecho, tiene 3 estaciones, una de ellas subterránea, con un costo de 20 millones en su total. En Los Ángeles, una milla de subterráneo cuesta $1,000 millones. En San José tienen un sistema que se llama Glides que está haciendo algo similar. Así que vamos a acudir al mercado y decirles, bien, queremos asociarnos con ustedes. No estamos pidiendo solo que invierta el sector privado, sino que Sandag será su contraparte. Sería una alianza público-privado para el desarrollo de estas tecnologías futuras. Imagínense poder acudir a los distintos puntos de interés como el Parque Balboa Park, el Estadio Petco Park o al aeropuerto en cuestión de minutos. Es un sistema que necesita San Diego. La mesa directiva esta mañana también habló del programa de ciclovías y estamos acelerando la implementación de fondos. Fue emotivo escuchar a la hermana de un caballero que, quien perdió su vida regresando a casa después de cenar en una patineta eléctrica en una de estas calles. Y fue algo que me rompió el corazón. No debería ocurrir algo así jamás en una ciudad tan formidable como la nuestra. La visión cero la debemos tomar en centro. Y para quienes niegan el cambio climático y quienes niegan que tenemos problemas con cómo nos estamos trasladando, deben de replanteárselo. Nosotros estamos tomando esto muy en serio con los 5 pasos audaces. Y el próximo mes, entonces, vamos a lanzar esta solicitud de información y vamos a poner millones de dólares sobre la mesa para aliarnos con el sector privado, para verdaderamente crear un sistema del futuro para San Diego, un sistema más limpio del futuro, un sistema autónomo a demanda del futuro. Además de ello, he instruido a mi personal comenzar a analizar de inmediato el plan de transporte inteligente o TIP con $600 millones. Consideramos que estos 600 millones que se habían asignado tenían una mezcla de cosas que no necesariamente tienen sentido, por lo que les instruí enmendarlo. Tal vez haya más fondos posibles para hacer lo correcto y avanzar en la dirección correcta, para que este programa de ciclovías, por ejemplo, avance en la dirección correcta. Además de ello, en el próximo mes vamos a comenzar el proceso de enmendar el reglamento municipal para cambiar la asignación de 2% a 4% de fondos Transnet para hacer una enmienda importante en enero a nuestro reglamento municipal de transporte público. Es hora de hacer lo que decimos que vamos a hacer. Y creo que adoptar el plan en diciembre, bueno, esa es nuestra perspectiva. La mesa directiva hará lo que decida hacer, pero vamos a recomendar lo que consideramos correcto. Libre de política y libre de, ay, yo quiero mi parte, y libre de andar esparciendo todo lo que tenemos. Eso respecto de los 5 pasos audaces y espero que sigan involucrados. Y de hecho, si acuden al último partido de los Padres de esta temporada, este fin de semana, lo verán. Vamos a reproducir un video de difusión social ante los y las sandieguinas acerca de este plan regional y los 5 pasos audaces. Espero lo disfruten. Va a correr viernes, sábado y domingo. Y también, por ejemplo, en Mobility 2021, lo vamos a reproducir sin costo alguno. Vamos a hacerlo en estadios de básquetbol, en la comunidad. Participamos en un evento de limpieza de playa en el norte del condado y haremos cosas similares en cada subregión. Vamos a participar en eventos ciclistas, el personal de Sandag. Como 56 personas participaron en el evento de limpieza de playa, junto con la presidenta de la mesa directiva, la presidenta Blakespeare, y mucho de nuestro personal, y siempre invitamos a nuestro personal a integrarse con la comunidad en estos esfuerzos. Va a ser una difusión social extensa, más allá de las reuniones en las que se presentan 20, 30 personas de la comunidad, porque todo sandiguino merece saber lo que estamos planeando.
Eso es respecto del plan y del programa de ciclovías y la solicitud de información que anticipo con muy buenos ojos. Entre otras prioridades, tenemos el proyecto Mid Coast, que es la estrella de oro de la Administración Federal de Transporte, y vamos a tiempo y bajo presupuesto para concesionarlo a MTS en noviembre. Tuvimos un evento inaugural al que acudieron 1,600 personas. Espero que algunos de ustedes nos acompañen en la inauguración de la concesión. La garita mesa de Otay 2 sigue avanzando. De hecho, en 15 minutos voy a reunirme aquí en el laboratorio de visión con la gobernadora electa de Baja California, y quiero forjar ese plazo también para seguir avanzando con el proyecto para que se inaugure según lo tenemos programado, que es septiembre de 2024. La cuestión del acantilado o la talud en del mar, como saben, se está estabilizando la talud y estamos buscando alternativas a largo plazo. ¿Han escuchado la situación en San Clemente? Se interrumpió el servicio por una cuestión de un puente y, de nuevo, como he dicho anteriormente, este corredor debe corregirse, y con eso cierro mi informe, presidente, y estoy a sus órdenes, y es una disculpa por ofrecer un informe más prolongado. Gracias, Hassan, por esta actualización. ¿Algún comentario por parte del público respecto de este punto? Francesca, no veo ninguna mano levantada. Yo tampoco, presidente. Muy bien. De esta mesa, ¿algún comentario? No veo a nadie tampoco con la mano levantada. Muy bien, Hassan. Por mi cuenta, solo quiero agradecerle sus esfuerzos y participación para mejorar las ciclovías, y estoy ansioso de ver lo que se nos presenta a futuro. Debemos internalizar no solo nueva infraestructura, sino también el mantenimiento de infraestructura actual cuando hagamos esa labor. Así que espero que cuando vuelvan ante nosotros sea parte de ello. Bien, gracias. Y eso, dicho lo anterior, pasemos al punto número 4, que es la actualización por parte de la auditora Mari. Buenas tardes. Gracias. Espero que todos se encuentren con bien. Esta va a ser una breve actualización. Solo quería hablarles de 2 auditorías en las que estamos trabajando y que presentaremos a ustedes en octubre. Una liderada por Lloyd Carter, quien está llevando a cabo el proceso de revisión de proveedores y control de sistemas. Estamos también trabajando en cerrar el proceso de la Ruta Estatal 125, que Tofik también les presentará en octubre. Así que nos complace que se van a finalizar estos 2 y se les presentarán para su revisión ante este comité, y de ahí se elevará a la mesa directiva, y luego pasaremos con la auditoría de Purchase Clark. Además de ello, he estado trabajando estrechamente con el personal de Sandag y con Hassan en algunas otras medidas de métricas y de medición, perdón, y metas estratégicas en las que estamos colaborando con Sandag, y me complace también ver que vaya avanzando y que esté funcionando también. Por otra parte, también me acompaña a Tofik, se los voy a presentar un momento. Él acaba de sumarse al equipo, lo contratamos en agosto, inició de lleno y es un excelente integrante adicional del equipo, perdón, ya trabaja bien con nosotros, tiene una perspectiva similar, lo cual siempre es bueno. Y simplemente entró de lleno, como había dicho, y ha hecho una increíble labor en el poco tiempo que va con nosotros. Con eso cierro mi actualización, pero antes cedo los voz a Tofik para que se autopresente y que nos comparta un poquito de sus antecedentes. Tofik. Gracias, Mari. Por lo general soy una persona tímida, no me gusta que me pongan entre la espada y la pared, pero en fin, inicié hace 6 semanas y estoy muy entusiasmado. Mi último puesto fue en la MTS, el organismo de transporte público, así que estoy familiarizado con temas de transporte y con San Diego hasta cierto punto. Previo a ello, trabajé en el Ayuntamiento de San Diego algunos años. Llevo 17 años en auditorías gubernamentales. Inicié en la Oficina Estatal de Auditoría en Sacramento y disfruto de la labor. En mi opinión, cada auditoría es un proyecto distinto y una oportunidad de aprender nuevas cosas. Y
Es una pequeña oficina, una pequeña dirección aquí en Sandag, pero en MTS solo era yo, así que disfruto la colegialidad. Ya tuve oportunidad de conocer a varios de ustedes. Alcaldesa Vázquez, tuve oportunidad de conocerla brevemente ayer o antier, y conocí brevemente a Hassan y a John Kirk. Conozco a algunos de ustedes, regidor Musgrove y al señor Halpern, pero de nuevo, ah, estoy ansioso de conocer al resto de ustedes y tener una larga y productiva trayectoria en Sandag. Excelente tenerlo a bordo, Tufik. Muchas gracias. Bien, gracias, Mari. Gracias, Tufik. Y bienvenido. Estoy seguro que estará contento de estar en un equipo tan eficiente y productivo. Me parece difícil creer que se considere tímido, porque no es necesariamente la característica de un auditor por los que yo conozco. Y pues, bueno, pues, perdón, Tofik sabe, no sé si os lo hemos dicho, pero todo nuevo empleado tiene que comprarle el almuerzo a sus jefes durante el próximo mes. Política interesante. No sé si le hemos llevado a cabo recientemente. Y si me lo permiten, como punto de clarificación, a todos los integrantes del comité de auditoría también les debe de comprar almuerzo. No hay problema, se lo agrego a la política. No, ya en serio, muchas gracias, Tufik. Gracias, Tufik, bienvenido. Un verdadero placer conocerle. Anticipo una relación perdurable, vigilando que minimicemos riesgos para Sandag y que permitamos a Sandag avanzar con proyectos de construcción contundentes en toda la región San Diego. Gracias, gracias, alcaldesa. Muy bien. Ya que no veo ninguna otra mano levantada, pasamos al punto número 5, que es el diálogo sobre los procedimientos que el Comité de Auditoría y la Oficina Independiente de Auditoría de Rendimiento acordaron. Adelante, Mari. Gracias, presidente Cito. De hecho, si me lo permite, vamos a pasar al punto 7 y luego volver al 5, porque tenemos auditores externos en la línea, así que coincidimos que les permitiríamos presentar su punto. Sí, creo que no hay problema en cambiar el orden, así que avancemos al punto número 7. Mare, ¿usted va a iniciar o se lo pasamos a Lian y a Catherine? No, que inicie de una vez Lian. Saben, no sé si Lian esté en la llamada, pero con gusto puedo comenzar con la presentación, si gustas. Sí, perdón. Kathy, pensé que Lian nos iba a acompañar. Kathy, bienvenida. El foro es tuyo. Gracias. Y también debo dar la bienvenida a Tofik. Yo soy Kathy Lai, soy la auditoría externa. Que trabajamos muy estrechamente con Mari y su equipo. Así que estoy segura que tendremos oportunidad de trabajar también con ustedes. A manera de introducción, como había mencionado, soy Kathy Lai. Soy una de las socias en el despacho Crow. Y el día de hoy me acompañan dos personas del equipo de liderazgo, Jennifer Richards, que es socia de auditoría, que se encarga de parte de los entregables, y Richard Dolby, que es la administradora senior de nuestra colaboración con Sandag. Tengo una presentación muy breve para ustedes. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Estas son nuestras comunicaciones que se exigen en los estándares de auditoría. Así que voy a hablar de los objetivos de participación o involucramiento, el alcance y los entregables de la auditoría, así como algunas otras comunicaciones obligatorias en cumplimiento con nuestros estándares. Y al final, si podemos atender preguntas o también lo podemos hacer durante la presentación. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Sandag nos solicitó expresar una opinión de declaraciones financieras en Sandag en general, y como despacho de auditoría, mi labor es expresar nuestra opinión respecto de si dichas declaraciones financieras cumplen con las normas de auditoría generalmente aceptadas en los Estados Unidos o GAAS y los estándares de auditoría gubernamental que también deben seguirse.
La labor de la administración es vigilar que esas declaraciones financieras estén libres de errores materiales y obviamente nuestra auditoría incluye consideración de controles internos de los informes financieros. Sin embargo, no expresamos una opinión respecto de su eficacia. Nuestra marco referencial es bastante amplio, como saben para los anteriores. Vamos a hacer una auditoría no solo del informe financiero integral de Sandag anual, así como un informe sobre el control interno sobre cumplimiento y también una serie de informes relacionados con la Comisión Regional de Transporte del Condado de San Diego y un calendario de flujo de caja, y también hacemos auditorías para South Bay Expressway, que también forma parte del informe de Sandag, así como componentes de ARGIS, el sistema de información independiente. Aquí en la siguiente diapositiva tenemos algunos entregables adicionales en materia de cumplimiento. Sandag también nos solicitó finalizar una auditoría única relacionada con los fondos federales y sus erogaciones, y en conjunto con esa auditoría presentaremos un informe independiente de auditoría en materia de cumplimiento con cada uno de los programas federales. Y Sandag recibe muchos fondos federales, pero hacemos un proceso también en los estándares para determinar cuáles de esos programas analizaremos en detalle según las pautas universales. Así que presentamos un informe independiente respecto al cumplimiento, así como un informe de controles internos sobre el cumplimiento. Y generamos dos adicionales, uno respecto de la base de datos nacional, así como de los ingresos del puente de Cuota de Colorado. Con esto uso de la voz a Jennifer para hablarnos de otro de nuestros componentes. Si pudiéramos avanzar, por favor, a la diapositiva 6. Ahí está. Otro encargo que tenemos es para querellas bajo la Ley de Desarrollo de Transporte, o TDA, que se utiliza para proyectos de transporte no motorizado o transporte público, que proviene de un porcentaje del impuesto a la venta y que tiene requisitos específicos de auditoría. Y Sandag administra el programa TDA utilizando fórmulas especificadas por la esfera estatal, y el condado de San Diego tiene la responsabilidad fiduciaria de recibir estos fondos TDA y erogarlos a los distintos programas en función de las instrucciones que reciba de Sandag. Como vemos aquí, se hace una auditoría del Fondo Local de Transporte, que es básicamente el banco para este fondo TDA, además de los receptores de estos fondos para el año fiscal 2021. Los receptores de estos fondos incluyen los 12 municipios que ven aquí, el condado de San Diego, y los 2 operadores de transporte público, Sandag y Full Access Coordinated Transportation, o FACT. Así que ese es el alcance de esta auditoría del programa TDA y tiene muchos entregables. Simplemente quería resumir de qué se trata. Gracias, Jennifer. Bien, ahora continuemos con nuestros términos de referencia y nuestro enfoque de auditoría, que incluye 4 fases. Tenemos primero planeación, los procedimientos provisionales, procedimientos de fin de año y rendición de informes. Del lado de planificación, el principal objetivo es desarrollar una estrategia de auditoría. Esto incluye identificar cuentas clave, divulgaciones, riesgos relacionados con las cuentas claves y desarrollar los procedimientos específicos de auditoría. Y los procedimientos provisionales o interinos se tratan de entender controles internos de nuevo relacionados con esas cuentas clave. Y eso se analiza desde distintas perspectivas. Dobles controles, consideramos controles de informática, relacionados con estas cuentas clave, y controles a nivel cuenta también. Y al seleccionar ciertos criterios, nos permite también medir la eficacia operativa. Y luego pasamos con la tercera fase de la auditoría, que es cuando nos enfocamos a los procedimientos de fin de año, y es lo que estaremos haciendo en breve, hacia fines de octubre. Y ahí es donde hacemos pruebas más extensas
cuentas con saldos clave, vemos declaraciones financieras, divulgaciones y cerramos con informes, es decir, los informes de auditoría con nuestras opiniones en relación a los distintos organismos. Como se menciona en esta siguiente auditoría, durante toda la auditoría vemos la materialidad, es decir, si las declaraciones financieras son materialmente correctas, basándonos en los principios de auditoría generalmente aceptados, y lo hacemos en relación a las distintas unidades de opinión o ciertos fondos dentro de las declaraciones financieras de Sandag. La materialidad tiene un factor cuantitativo, así como un factor cualitativo. Y al final de la auditoría, les presentaremos un listado de cualquier error material, sea corregido o no corregido, que debemos llevar a su atención según lo exigen nuestros estándares. Como he mencionado, al desarrollar el mapa de autoría durante la identificación de las cuentas clave, también evaluamos cualquier riesgo importante bajo nuestras normas de auditoría. Hay un riesgo supuesto de superar controles internos, así que en la auditoría entramos con este supuesto. Así que llevamos a cabo ciertos procedimientos para cerciorarnos que la administración esté vigilando, que se cuenten con controles internos sólidos que no puedan circunventarse. Y por último, en cuanto al cronograma de nuestra auditoría, aquí les presento dónde estamos en el proceso para darles un mapa de dónde iniciamos. Comenzamos con la planeación de la auditoría en mayo-junio y comenzamos también con los procedimientos profesionales y estamos empezando a prepararnos para los procedimientos para la auditoría de fin de año. Anticipamos que las declaraciones financieras se expidan en diciembre y en enero-febrero finalizaremos la auditoría única y los procedimientos acordados. Y de agosto a diciembre, como mencionaba Jennifer, tenemos la Ley de Desarrollo de Transporte, que son auditorías de cumplimiento fiscal que llevamos a cabo por lo general de agosto a diciembre y luego volveremos con ustedes también a presentarles los resultados. Si podemos pasar a la siguiente, por favor, hablemos de otras comunicaciones obligatorias. Es sumamente importante para mí como auditora externa el que sepan que tienen una línea abierta de comunicación con nosotros, sobre todo cuando llevamos a cabo la auditoría de su declaración financiera. Y por supuesto, si identifican cualquier cosa, como las siguientes que pongo en diapositiva, por ejemplo, debilidades en actividades de control interno, cualquier tono indebido en materia de sospechas de actividades fraudulentas, cualquier fraude conocido, sospechados, actividades de vigilancia, etcétera. Como auditoría externa, queremos que sepan que tienen una línea abierta de comunicación para que nos lo hagan saber y que lo podamos tomar en consideración en cuanto a su impacto en las declaraciones financieras y nuestra auditoría. Con eso cierro mi presentación y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Veamos si hay alguna pregunta primero por parte del público. ¿Tenemos algún comentario por parte del público? No veo a nadie con la mano levantada. ¿Alguna pregunta o comentario por parte de este comité? Si tienen algún comentario o pregunta, por favor levanten su mano virtual. No veo ninguna. Desde mi perspectiva, antes que nada, Catherine, Jennifer, gracias por la presentación y por presentarnos la información. Verdaderamente lo apreciamos. Tengo una pregunta muy breve. En cuanto a los esfuerzos del equipo que participa en la auditoría, ¿también participan en auditorías de otras empresas u organismos este año o están comprometidos solo con esta? Nuestro equipo clave está dedicado exclusivamente a su auditoría del cronograma que presentamos. Como socios y administradores seniors tenemos otros clientes, pero en cierta forma es muy útil para ustedes porque tenemos la perspectiva de distintas dependencias de transporte con las que trabajamos en el estado y en el resto del país, para serles franca, por ejemplo, en materia de la Comisión Metropolitana de Transporte, que es su contraparte en la zona del norte de California, en la Bahía, también con la Autoridad de Transporte Público del Condado de Orange, y Rachel tiene experiencia
con la zona metropolitana de Los Ángeles, hemos trabajado con la Autoridad de Transporte de San Bernardino, así que están en la misma industria. Y cuando nos presentamos para esta oportunidad, cuando tuvimos el acercamiento inicial, creo que fue precisamente nuestro gran conocimiento especializado de la industria que valoró Linda para invitarnos a participar con ustedes. Pero en cuanto al equipo que asignamos, es un equipo exclusivamente asignado a ustedes. Sí, fabuloso. Y es lo que anticiparía. Gracias por la claridad de la información, lo cual me lleva a la pregunta que tenía. Tengo curiosidad, cuando hacen auditorías a organismos como el nuestro, ¿con qué frecuencia se topan con algún tipo de cuestión materialmente incorrecta? Y si nos podrá también comentar durante la auditoría al final de la misma cómo compara Sanda con otros organismos. Bien, aprecio el deseo de compararse y contrastarse, pero obviamente eso eleva a ciertos cuestionamientos en materia de privacidad de clientes, como sería el caso de ustedes, pero sabe que al trabajar con sus administradores en los últimos años y al presentar recomendaciones respecto de la implementación de nuevas normas de contabilidad, y por ejemplo, en nuestro primer año de participación con ustedes, nos sentamos con la administración y revisamos todos los informes financieros que se habían expedido antes de que nos integráramos y le hicimos algunos comentarios similares a los que usted sugiere, no necesariamente declaraciones con errores materiales, pero ajustes, digamos, con una perspectiva nueva y con el entendimiento de los requisitos que exigen las normas generalmente aceptadas de contabilidad. Y la administración siempre ha estado muy dispuesta a colaborar con nosotros y siempre han querido llegar a la respuesta correcta para presentar informes precisos. Y por último, en las recomendaciones los han atendido tanto en las auditorías de TDA y de declaraciones financieras y nuestras recomendaciones para mejorar. Así que esa es mi perspectiva sin compararnos con otros organismos. Pero la mayoría de los organismos con los que colaboramos les presentamos recomendaciones cuando consideramos que debe llevarse a cabo. Trátese de una deficiencia seria, una debilidad material. Para eso se nos contrató, así que no tenemos ninguna inquietud respecto de hacerlo. Bien, y a eso iba más o menos. En algunas de las mesas directivas en las que participo, he visto informes año tras año tras año y sin ningún hallazgo y sin ninguna debilidad notable. Y eso lleva a cuestionarlo. Obviamente no queremos invadir la privacidad de nadie, pero y por eso, y hago estas preguntas otras veces, por ejemplo, si ven, identifican alguna debilidad material, porque en otros organismos, que es una forma de evaluar qué tan exhaustiva fue nuestra auditoría. Si la empresa auditora nunca encuentra debilidades en ningún organismo y todas las organizaciones son perfectas, entonces, ¿cuál es la cuestión? Y no digo que sea el caso en Sandago con su despacho, pero sí me lleva ese cuestionamiento. No era cuestión de obligarles a divulgar información privilegiada. Sí, por el converso le ofrezco también que trabajamos de acuerdo a mejores prácticas, no solo en cuestión de cumplimiento, sino que tenemos una perspectiva singular respecto de mejores prácticas y nunca le tememos a compartirlas. Bien, gracias. Lo aprecio. Muchas gracias y espero que tengan un buen fin de semana. Gracias por acompañarnos. Muy bien, creo que podemos continuar ahora hacia el punto número 5. Mari. Sí, bien, gracias. Punto número 5. Volvemos ante ustedes. Estuvimos con ustedes a principios del año pasado y había un par de integrantes que ya no están con nosotros, tenemos un par de integrantes nuevos y acordamos un proceso de distribución de auditoría. Y fue un diálogo, no es una política. Creo que la vez pasada no se sometió a votación siquiera, simplemente es el proceso que acordamos. Seguimos un proceso, obviamente, según las normas aceptables para auditorías gubernamentales, pero esto es en materia de cómo avanzaría de manera interna en nuestro despacho, al comité de auditoría y a la mesa directiva, y en caso de alguna discrepancia o algún diálogo que tenga que elevarse, cómo se abordaría. Así que es básicamente
tomar esta serie de procedimientos, informar a las nuevas integrantes de este comité esos procedimientos y fortalecerlos en función de un diálogo después de la primera auditoría y algunas limitantes que existieron, agregando lenguaje adicional que todos hemos acordado y consensuado para ponerlo por escrito en nuestro proceso de distribución de auditoría. Y porque hay nuevos integrantes en su comité, volvemos ante ustedes con el proceso de revisión del borrador de auditoría. Nunca se codificó y por eso queremos que se plasme por escrito para ser proactivos y evitar que vuelvan a ocurrir errores del pasado. Esa es básicamente la intención de todo esto. Bien, anteriormente, como he mencionado, el comité de auditoría lo aprobó en julio de 2020 y era básicamente documentando el título y está en nuestro portal abierto al público, que es la oficina son procedimientos de documentación y publicación en portales en Internet de la Oficina de Auditoría Independiente. Por ejemplo, el borrador del informe al público agrega valor, así que lo queríamos que quedara por escrito. Realizamos algunos cambios básicos, anexé todo el procedimiento a esta orden del día, pero solo para resaltarlo, también se resalta en el informe en sí, en la página 3, insertamos el punto 1.7, que es información a la membresía del borrador del informe. Básicamente indica que cuando se envíe a la administración de Sandag, Hassan y cualquier otra persona que participe, o el personal clave que participe, entonces les informaríamos de manera individual, así como a los y las integrantes del comité de auditoría, simplemente para tener un entendimiento clave. Y lo presentamos con John Kirk para cerciorarnos que no estuviéramos incumpliendo con la ley Brown, de nuevo para vigilar que no haya incumplimientos con la ley Brown y que la independencia del auditor no se vea limitada. En ningún momento habrá un diálogo conjunto o se alimentarán hallazgos en el borrador a raíz de esos diálogos. Así que queremos cerciorarnos de que no se incumpla con la ley Brown. Así que se agregó ese párrafo. Y el proceso de presentación ante ustedes sería uno, que la publicación pública será la que probarán el proceso OPAS para publicación. OPA presentará un resumen de hallazgos y recomendaciones en función de ese informe final y la administración tendrá oportunidad de comentar, que es el proceso típico que llevan a cabo todos los auditores con la administración. Y una vez que la sesión de preguntas y respuestas y diálogo con el comité, entonces la mesa directiva votaría por aprobar el informe y las recomendaciones y el plan de acción correctiva en su caso, o aceptar los hallazgos, pero con la solicitud de que se modifique alguna recomendación en particular, la solicitud de que se genere una acción correctiva. Es que básicamente yo llegaré y les diría, estas son mis recomendaciones y la administración tal vez coincide, creamos un plan de acción de manera colectiva y todo queda bien, o el comité de auditoría podría aceptar el informe con ciertas modificaciones o comentarios que sean distintos a los nuestros y entonces la administración, según ellos consideran que funciona mejor, tal vez no exactamente mis recomendaciones, prepararían un plan de acción correctiva y luego el comité de auditoría lo aceptaría. Así que el resultado del voto y los comentarios, en su caso, se presentarían, lo cual también es típico, a la mesa directiva de Sandag durante su siguiente sesión en la que lo podamos programar, porque hay un espacio de tiempo simplemente por cómo se programan las agendas. Por lo general, hay un periodo de un mes antes de elevar la mesa directiva. En ese momento se eleva el informe a la mesa junto con el plan de acción correctiva y por lo general la administración lo presenta así como su servidora y el resultado del voto y comentarios, en su caso, se presentarían a la mesa directiva de Sandag en su siguiente sesión. Y lo que agregamos fue que en caso de que la votación no sea unánime, que no coincidan, eso ocurrió la vez pasada, se dará oportunidad a las minorías, incluir una explicación en el informe respecto de por qué el desacuerdo. Y el motivo de esto es que la mesa así podrá ver no solo lo que acordó la mayoría y
y por lo que votó, sino también entender la perspectiva del voto minoritario y por qué diferían de esa opinión con la mayoría. Así que tener esa información adicional disponible a la mesa directiva proporciona a la mesa directiva una perspectiva más plena y transparente de toda la panorámica y entonces podrán decir, bueno, coincido con ese voto mayoritario y puedo entender ciertos aspectos o puntos de la minoría y también los pueden considerar. Ese es el razonamiento detrás de agregarlo y eso es básicamente el único, esos son básicamente los únicos cambios a este acuerdo. De nuevo, se publicó en el portal público de OPAS para revisión, para también ser totalmente transparentes y si tienen alguna duda, con gusto la puedo atender. Lo podemos platicar, pero de nuevo, la vez pasada no exigió un voto formal y no es tampoco una política formal, es simplemente un convenio entre OPA y el Comité de Auditoría. Perfect. Thank you, Mary. Bien, gracias, Mari. Do we have any ¿Tenemos algún questions from members? comentario, duda por parte del público? No veo ninguna mano levantada. I do. Yo tampoco, pero sí veo. Bob, did your hand go up first? Bob, usted fue el primero en levantar la mano. No estoy seguro. Pasemos con usted. Mari, muchas gracias por prepararlo. Creo que siempre es bueno, incluso si es una política interna, tener algo establecido que nos dicte una pauta respecto de cómo operar un proceso. Yo coincido con los cambios. Sin embargo, tengo una pregunta y si lo clarifica, de clarificación para tener otro diálogo. Y tiene que ver con el tiempo que toma publicar el informe final en su portal externo. Y permítame expresarle por qué. Bueno, tienes un borrador de informe, me gusta, se puede informarse a la membresía si quieren que se les informe y luego se finaliza el informe. Hallazgos, conclusiones y las respuestas de la administración. ¿Sí? Luego se trae ante el comité de auditoría y el comité de auditoría pasa por el proceso, lo someten a votación y como usted dice, pueden aceptar todo el informe y sus recomendaciones y decir, ok, adelante con el plan. O pueden volver y decir, bueno, aceptamos los hallazgos del informe, pero tenemos ciertas modificaciones que nos gustaría que se hagan a las recomendaciones. Así que mi duda al reflexionarlo era, bueno, desde un punto de vista de eficiencias, ¿no sería mejor no publicarlo en su portal público, sino al menos hasta que el comité de auditoría lo haya visto y si hay alguna modificación, entonces publicar ese informe en su portal? Porque supongo que si hacemos todo bien, para cuando se eleve a la mesa directiva, con toda su información, ya no deben de necesitar muchos cambios, pero así de nuevo solo se publica una vez. Y es básicamente lo que quería comentar. Bueno, creo que ese es el proceso que tenemos una vez que se programa para elevarlo a la mesa directiva, porque entonces ya es un documento público. El comité de auditoría conversamos el borrador ante ustedes, se los presentamos en la administración, se integra al diálogo y para entonces muy probablemente ya tienen preparado su plan de acción correctiva y a partir de ahí, sí, por ejemplo, en función del diálogo con el comité de auditoría, el comité de auditoría nos dijera, bueno, le podemos modificar esto, cambiarle lo otro, y todos coinciden en esos cambios, entonces haríamos pausa en publicarlo. Porque entonces en realidad no está finalizado, porque todavía tenemos ese aspecto. Así que esperaría a publicarlo, aunque en realidad ya es un documento público, porque estaba agendado, pero yo no lo subiría a mi portal, sino a la que sea la versión final. Ya acordado, el plan de acción correctiva se modificó en función con todos los acuerdos que hayamos logrado y está listo para elevarse a la mesa directiva. Y sería entonces que lo publicaría, porque me parece que ya sería un documento bastante limpio, entre comillas. Ok, me agrada escucharlo. Un último punto. Solo para asegurarme que esté entendiendo. Cuando hablamos de modificaciones, como integrante del comité de auditoría, estamos hablando de modificar las recomendaciones. Como ex auditor, los hallazgos y conclusiones
Esos no deben corregirse. ¿A eso a lo que se refiere? Sí. Cuando hablo de modificaciones, pudiera ser una modificación que acuerden entre auditores, administradores y el comité de auditoría, pero no cambia mi informe, no cambia lo que ya redactamos en el informe. Esa parte no se modifica. Simplemente, como usted sabe, Bob, habiendo sido auditor, podemos hacer recomendaciones y tener hallazgos. Y digo, nadie tiene que estar de acuerdo con ellos, pero el informe de auditoría es lo que es, ya está hecho. Así que las modificaciones a las que me refiero serían el nosotros platicar y en función de la aportación del comité de auditoría, la administración y nosotros tal vez digamos, ok, esto parece razonable, podríamos agregarlo, modificarlo en el plan de acción correctiva. Y ese diálogo puede ocurrir porque parece entonces ya no está en mi control desde la perspectiva de auditoría. Es básicamente lo que acordamos que sería el mejor camino a seguir para la organización, pero no modifica mis hallazgos o mis conclusiones, etcétera. Esa parte es sumamente firme. Muy bien, excelente. También le doy la bienvenida a Thank you, Chair. su colega Tufik. Espero que haya pronunciado bien su nombre y espero pronto conocerla en persona. Gracias a Stuart. Un par de puntos. Primero, continuando con el tema de Bob en cuanto a modificaciones, solo quería también clarificar que bajo ese segundo supuesto que acaba de mencionar en cuanto a modificaciones, mi experiencia ha sido que la dificultad en todo esto, como usted dice, los hallazgos son sus hallazgos, esos no cambian, pero que puede haber perspectivas distintas en ocasiones entre lo que usted recomienda y lo que la administración considera que es lo adecuado, lograble, consensuable, etcétera. Entonces me pregunto si eso toma en cuenta la perspectiva del comité, que podría decir, bueno, hay cierta discordia entre, digamos, la administración y el despacho de auditoría. Que posiblemente no se puedan resolver en esa reunión, pero nosotros como comité podemos exigir que ambas partes le dediquen más tiempo a crear un puente entre sus dos posturas actuales. ¿Esa segunda alternativa que usted nos presentaba contemplaría algo así? ¿También? Bien, por supuesto, incluso antes de acudir ante ustedes como comité de auditoría, incluso antes de finalizarlo, esperamos, y esto ocurre con frecuencia, tenemos un diálogo, tenemos un borrador, se tiene un diálogo en una conferencia de salida con la administración y tal vez nos dicen, tenemos evidencia adicional o no. Así que sí hay mucho toma y daca que ocurriría entre una servidor y la administración, incluso antes de finalizar el informe y el plan de acción correctiva y que vaya para avanzarlo. Y espero que este diálogo sería donde se captaría el potencial de que eso ocurriera. Y por lo general esa es la naturaleza y es lo que ocurre. Así que francamente ya no debe presentarse cuando acudimos ustedes, pero en su caso, Stuart, si diferimos, a fin de cuentas, yo como auditoría presento hallazgos y recomendaciones y la administración tal vez difiera totalmente de ellos. Igualmente, tal vez el comité y la mesa y tal vez digan, no vamos a hacer nada o vamos a hacer esto o lo otro no. Y se vale, pero si, por ejemplo, acudimos al comité de auditoría y hay algo que no hayamos considerado ya sea una servidora o la administración y que el comité de auditoría traiga colación y nos dijeran, pudieran volver a trabajar en este tema y volver con nosotros, entonces siempre tendríamos esa alternativa. Y por supuesto, en ese caso, si todavía queda pendiente, volvería a lo que digo con Bob. En ese caso no lo publicaría en nuestro portal porque sigue estando no finalizado, aunque mi informe esté finalizado, ese componente de cómo lo vamos a manejar aún no se finaliza. Ok, sí, solo me pareció una clarificación importante. El hecho de que no es solo el diálogo en esa reunión,
Y a veces pudiera ser simplemente porque se agotó el tiempo en la reunión, porque las reuniones se programan con mucho tiempo de antelación, que al menos se reconociera que pudiera haber casos en que hay una diferencia de opinión entre la administración y usted y su despacho, y se presenta al comité. El comité tal vez tenga una postura suficientemente sólida como si saben que no lo podemos aceptar totalmente aún, queremos que vuelvan y lo trabajen un poco más. Y me parece una distinción importante, dejar en claro, no sé, en la forma en que está redactado, o por lo menos que así lo entiende este comité, que esa es parte legítima de este proceso. Definitivamente. Y de nuevo, desde la perspectiva de auditoría, y tenemos otros auditores aquí presentes que podrían indicar si coinciden o no con mi perspectiva, pero desde la perspectiva de auditoría, hacemos todo el intento posible para resolver esas diferencias antes de finalizar el informe, pero habrá veces en que simplemente hay diferencias de opinión respecto de los hallazgos y recomendaciones. Y el auditor, salvo que se le presente evidencia adicional o algún tipo de razonamiento por el cual podríamos legítimamente decir como auditor, ok, coincidimos y vamos a cambiar nuestra postura o recomendación, esto sería antes de que se finalice el informe, pero francamente, si ocurriera lo que usted explica, Stuart, una vez que se finalice el informe, no cambiaría. Lo único que cambiaría es la perspectiva. Y de nuevo, a nuestros auditores no tienen objeción en que el comité de auditoría o la administración diga, no lo vemos así y vamos a sugerir o instruir que la administración lo maneje de esta forma, porque nos sentimos más cómodos. Y pudiera ser totalmente distinto a lo que yo recomendé, o tal vez ignore el hallazgo, tal vez indiquen, este hallazgo exige más atención que lo que dijo el auditor y quiero que eso sea. Y es por eso que integramos al comité de auditoría para que haga sus comentarios y sea ese equilibrio que a través de su propia lente y su propia perspectiva, tal vez identificar que algo que yo no vea como auditora o que no vea la administración. Así que ustedes son ese terreno intermedio que nos da una perspectiva distinta, que nos permite volver a la mesa y decir, hey, necesitamos crear un plan de acción correctiva que integre esas perspectivas adicionales. Sí, porque me parece importante reconocer que el hecho de que algo esté en la luz pública permite a la administración darse cuenta que necesitan hacer algo más para llegar a estar de acuerdo con sus recomendaciones. Y segundo, y un poco relacionado, me gustaría proponer que, de hecho, formalmente votemos en adoptar esto como práctica de nuestro comité. No sé si práctica sea la palabra correcta. No sé si John Kirk me puede informar. Sí, John, podemos votar para formalizarlo desde una perspectiva externa en vez de perspectiva de una mesa directiva. Creo que desde el punto de vista de claridad, es importante que todos y todas nosotras tengamos en claro que esto fue lo que coincidimos que sería el proceso. En su orden del día, el punto 5 es un punto solo de diálogo en su orden del día. Y según lo describieron, parece ser un proceso administrativo. Los procesos administrativos por lo general no se elevan al nivel de adopción formal como política, definitivamente en una política de la mesa directiva, porque no incide en las prácticas de la mesa directiva. Ahora, si quiere instruir que se vote, mi precaución sería es que si ustedes lo adoptan formalmente como práctica, cerciórense que la oficina de auditoría independiente de rendimiento lo monitoree y lo actualice cuando sea necesario para que resida en algún espacio sin que simplemente se archive. Gracias, John. Lo tengo en mi plan de auditoría y lo reviso trimestralmente, todas las políticas, procedimientos y un manual de interacción que acabo de actualizar. Y los que no se actualizan trimestralmente se actualizan anualmente, así que eso ocurrirá. Y esto lo podríamos incluir como plan de auditoría y entonces por definición se definiría, bueno,
Lo es en el sentido que es que yo actualizo todas mis políticas y procedimientos desde el punto de vista administrativo anualmente. Así que ya se incluye en ese sentido. Entonces, si aprobamos el plan de auditoría, probablemente deberíamos entonces estar consciente de que de manera indirecta o indirecta estamos aprobando también este procedimiento. Sí, así me parece. Bien, gracias por sus comentarios, Stuart. Sí, siempre y cuando no entremos en una situación en la que en algún momento futuro alguien diga, bueno, yo nunca accedí a ello, porque yo creo que Mari ha dedicado mucho tiempo a esto y hemos tenido diálogos bastante extensos y esos cambios tienen mucho sentido para mí. Y en ese sentido noté que Agnes lamentablemente tuvo que retirarse. Así que Mari, si puede comunicarse con ella para cerciorarnos de que lo haya leído y que se sienta cómoda. Sí, de hecho me reuní con Agnes con antelación y de hecho repasamos todo el documento juntas y los cambios y se siente cómoda con él. Ok, perfecto, gracias. Ya, se me adelantó como es costumbre. Muy bien, no veo ninguna otra mano levantada por parte de este comité. Gracias de nuevo por la presentación, Mari. Pasemos al punto número 6. Y antes de iniciar, el punto 6A y B serán independientes o los vamos a integrar. Podemos esperar comentarios al final. A la administración iniciará con lo que hicieron y yo hablaré de los análisis que hice yo y los resultados. Muy bien. Y dejaremos comentarios para el final de ambos subpuntos. Ok, excelente. Chesito, it's Melissa. Bien, ¿quién inicia? Bien, su servidora Melissa. Si están listos, comienzo. Bien, fabuloso. Muchas gracias por la oportunidad para presentar esta tarde y buenas tardes a los y las integrantes del comité. De nuevo, Melissa Kopfeld, directora de eficacia organizacional aquí en la Asociación de Gobiernos de San Diego, SANDAG. Y esta tarde, John Kirk, nuestro jurídico general, y su servidora. Dejamos un minuto para resaltar la labor que ha hecho Administración entre abril y junio de este año para cumplir con compromisos que formaban parte del plan de acción de la Auditoría de Compensación y Salarios. Y también hablaré de trabajo que hemos emprendido y que anticipamos finalizar para fin de año. Muy brevemente, a manera de resumen y antecedentes, sobre todo para beneficio de los y las integrantes más recientes de este comité, la mesa directiva aprobó el plan de acción de la Auditoría de Cumplimiento en Compensaciones en noviembre del año pasado. En respuesta a las distintas recomendaciones presentadas por Mari y su equipo como parte de la auditoría de cumplimiento con salarios y compensaciones, siempre hablamos de que el plan es integral, que incluye directamente 27 de las acciones identificadas en la auditoría. Y al crear el plan, el cronograma para las distintas acciones son 27, tomó en cuenta muchas de las actividades establecidas y recurrentes del organismo para alinear la labor con esas actividades. Algunos ejemplos incluyen, por ejemplo, saber cuándo la mesa directiva por lo general considera y aprueba sus estatutos y políticas. De manera similar, cuando la mesa directiva por lo general programa la autorización del presupuesto programático anual, etcétera. Obviamente también estuvimos conscientes de las cargas de trabajo de los distintos equipos que tendrían a su cargo cada uno de los puntos del plan de acción. Algo más que siempre mencionamos respecto del plan de acción es lo consistente que es el plan con la meta de la administración de lograr el mayor nivel de desempeño del organismo a través de mejora continua. Así que con gusto implementamos esas recomendaciones y durante todo este proceso, sobre todo el periodo entre abril y junio, del que estamos hablando hoy. Mari y su equipo han ofrecido mucha guía a nuestra labor, así que públicamente quería reconocer nuestra apreciación por el apoyo recibido. En cuanto al estado que guarde el plan, que es el enfoque de la presentación de hoy, orgullosamente
podemos decir que finalizamos 11 de los puntos entre abril y junio. Esta labor cae en 4 categorías generales, por decirlo así. Primero, varias políticas de la mesa y en los estatutos que se actualizaron y modificaron para consideración de la mesa directiva. John hablará de ellos en un par de minutos. También varias de las actividades se enfocaron a cómo mejorábamos la transparencia y la robustez en la preparación, documentación y comunicación de información respecto de salarios y prestaciones que se informa a la mesa directiva como parte del presupuesto anual. Y la tercera categoría fue el estudio de rangos de salarios en el mercado que llevó a cabo el personal este año. La administración le entregó a Mari un resumen de información a fines de junio, entre ellos pruebas de las acciones finalizadas y, como saben, Mari, en la segunda parte de la presentación, describirá la labor que ha hecho ella y su equipo para verificar la eficacia de dichas acciones. Así que siempre cabe que el documento está como anexo 1, creo que me dice en la página 20 de su paquete, e incluye declaraciones que se les hicieron llegar. Dicho lo anterior, invito a John Kirk, nuestro jurídico general, a resaltar la labor que llevó a cabo él y su equipo respecto de estatutos y políticas de la mesa directiva. John, adelante, el foro es suyo. Gracias, Melissa, y buenas tardes, presidente del comité, integrantes del comité. Se llevaron a cabo 4 acciones que se finalizaron en respuesta a recomendaciones presentadas en el plan de acción de la auditoría para abordar la asignación de responsabilidades, que es la política número 1 de la mesa directiva, y la política de delegación de autoridad, que es la política número 17, que se enfoca en la delegación específicamente a la dirección ejecutiva y direcciones similares en los estatutos de SANDAG. Las acciones las aprobó el 11 de junio de 2021 en su sesión ordinaria, la mesa directiva, después de haber contado con el visto bueno del comité de auditoría, y responden específicamente a las recomendaciones 1.1, 1.2, 2.2 y 3.3. De manera individual, se modificó el artículo 5 de los estatutos de SANDAG, la sección 4D de dicho artículo en particular, clarificando las responsabilidades del director ejecutivo en materia de las políticas administrativas y el manual para empleados que se utilizan para la administración del sistema de personal de SANDAG. Asimismo, la sección 4E se agregó a los estatutos de SANDAG, brindando instrucciones al director ejecutivo respecto de responsabilidades consistentes con los requisitos de los estatutos y las políticas de la mesa directiva y el manual para empleados, reconociéndolos en orden de precedencia, así como otras políticas administrativas de SANDAG. Además de los estatutos, se modificaron 2 políticas de la mesa directiva, la sección 3.1.15 de la política número 1 de la mesa directiva, que es la asignación de responsabilidades, misma que se enfoca en la delegación de responsabilidades por parte de la mesa directiva a sus comités asesores en políticas que le rinden informes. Y este segmento se enmendió para clarificar el proceso para que el liderazgo de la mesa actúe respecto de temas sensibles cronológicamente. Esto permite que esas acciones sensibles cronológicamente se lleven a cabo por consenso por parte de la presidencia y el vicepresidente y segundo vicepresidente, y solo acudir al comité ejecutivo para lo que está bajo sus facultades, por ejemplo, una enmienda presupuestaria de hasta $500,000, siempre y cuando inicialmente se lleve a cabo la debida diligencia para convocar al comité ejecutivo dentro del plazo necesario, y solo si esa sesión del comité ejecutivo no pudiera programarse, entonces quedaría facultad
trasladaría esa facultad del comité ejecutivo a toda la membresía. La política 13 se enmendió en las secciones 5 y 7, que es de delegación de autoridad al director ejecutivo, para clarificar las responsabilidades del director ejecutivo en materia de administrar el sistema de personal de Sanda, clarificando que debe hacerse de manera consistente con lo que está plasmado o estipulado en el manual para empleados. Y en respuesta no directa a la auditoría, pero de manera general, en esta ronda de actualizaciones, también se hicieron actualizaciones extensas a la política número 11 de Sanda, que es la política de procedimientos para viáticos. Y estas se realizaron en función de colaboración entre la administración y Mari respecto de mejores prácticas que ella sugirió. Y con eso regresamos con Melissa. Bien, gracias, John, por ese segmento. Y continuamos entonces con el segundo grupo de acciones que se han finalizado. Y fueron 6 acciones en total. Los números de cada acción aparecen ahora en pantalla, todas relacionadas con los elementos de personal o relacionados con personal que contenía el presupuesto programático para año fiscal 2022, nivel de plantilla laboral, compensaciones, prestaciones, etcétera. La administración presentó en marzo el borrador presupuesto en marzo y la versión definitiva se presentó y aprobó durante la sesión del 14 de mayo de la mesa directiva. Y de nuevo, como creo que había mencionado anteriormente, respecto de estas 6 acciones, la intención de la administración fue preparar y documentar información respecto de los costos que se proponían para personal como parte del presupuesto y cerciorarse de que la información se comunicara plena y transparentemente a la mesa directiva para que pudieran aprovechar la información para sus consideraciones. De nuevo, el informe y el plan de acción que se les presentó como parte de la orden del día de hoy describen la labor que se llevó a cabo. Si me permite, resaltaría solo algunos de sus puntos. De nuevo, una de las metas será fortalecer la comunicación verbal y por escrito a la mesa directiva, en contraste con años anteriores en que documentos, por lo menos componentes de personal de presupuesto, se han presentado verbalmente. Creo que brindamos ahora un mucho mayor nivel de información respecto de compensación y prestaciones al personal en la mesa como parte de sus consideraciones. Y esto se logró a través tanto de comunicación por escrito, de nuevo en los informes de personal que se prepararon, como parte de las consideraciones presupuestarias y del proceso de aprobación. Y también hubo oportunidades para hacer presentaciones verbales ante la mesa directiva, de nuevo durante su periodo de consideración del borrador de presupuesto para finalizarlo. Y además en nuestra comunicación de los componentes del presupuesto, se hicieron esfuerzos para proporcionar o para preparar documentación adicional en materia de nuestra preparación de distintas estimaciones y análisis y otra información relativa a plantilla de personal y salarios y prestaciones. Se abordó y muchos de sus componentes fluyen al capítulo 11 del documento presupuestario. Y de nuevo, se incluyeron como anexos. Los anexos 2 y 3 en particular son ejemplos de la labor que se llevó a cabo en respuesta a estas acciones. Otro componente de la labor que se ha finalizado fue el desarrollo e implementación de una política que describe las distintas actividades y responsabilidades para conservar, obtener aprobación de la mesa, difusión y archivo de la tabla de salarios y compensaciones y de compensaciones especiales que aparecen como anexo 4, creo que inicia en la página 51 del documento en línea. Cabe mencionar que como parte de la redacción de esta política, la administración
consultó directamente con CalPERS para vigilar que los procesos que proponían para la mesa directiva, el cuerpo gobernante, para aprobar los rangos de salario y de compensaciones cumplieran con todos los requisitos jurídicos, y eso se refleja en los procedimientos dentro del mismo documento de la política. Y en una acción relacionada que finalizamos de antemano, se implementó un nuevo proceso mediante el cual los empleados, sobre todo la administración superior, que tiene responsabilidades en materia de preparación y presentación de las matrices de rangos de salarios y compensaciones especiales, entendieran sus responsabilidades, y una copia de ese reconocimiento, entre ellos las firmas recabadas anteriormente este año, se incluyen como parte del anexo 5. Y para cerrar este grupo de actividades relacionadas con políticas y presupuestos, hace unos minutos mencionaba que el personal consultó con CalPERS respecto de las obligaciones jurídicas para aprobación del rango, de las tablas de rango de salario y compensación especial por parte de la mesa directiva, y CalPERS también nos asesoró en ese momento respecto de el contenido, el formato y la preparación de la matriz o política de compensación especial. De hecho, hicieron una revisión y retroalimentación a uno de los primeros borradores del documento para vigilar que cumpliera plenamente con todos los requisitos. Esa tabla especial de compensaciones especiales, se incluyó como parte del presupuesto definitivo para el año fiscal 2022 que aprobó la mesa directiva el 14 de mayo, y lenguaje respecto de su adoptación se incluyó en la resolución presupuestaria. Después de la adopción de la política por parte de la mesa directiva, el documento se publicó al documento de Santac, también se publicó internamente para que los y las empleadas puedan acceder a este, y también hay también en recepción se cuentan con copias físicas para que las pueda revisar el público en cualquier momento. Y esa publicación es parte de las obligaciones jurídicas en materia de la política de compensación especial. Pasemos al estudio de rangos de salario en el mercado que se llevó a cabo. Fue uno de los esfuerzos de mayores dimensiones que se emprendió en respuesta a la auditoría del año pasado. El personal se acercó con CPS-HR, que es nuestro consultor para llevar a cabo este proyecto. CPS brindó pautas para el diseño del estudio, así como los conocimientos técnicos para recabación de datos, su interpretación, evaluación y apoyo para las recomendaciones que eventualmente se presentaron a raíz de este estudio. Respecto del diseño del proyecto, seguimos las mejores prácticas en la industria para este tipo de proyecto. CPS evaluó los rangos de salario en 42 puestos para comparación referencial, entre ellos 6 puestos ejecutivos, y en lo colectivo estos 42 puntos de comparación referencial incluían a la mitad de la plantilla laboral. Se recabaron datos de 15 organismos públicos considerados comparables con la Asociación de Gobiernos de San Diego en cuanto a dimensiones, complejidad y funciones. Y el despacho consultor también tomó en cuenta información publicada por el Instituto de Investigación Económica, o ERI por sus datos en inglés, en el cual se integran distintos rangos de salarios informados por organizaciones tanto públicas como del sector privado en una diversidad de industrias, lo cual de hecho nos da un punto de referencia en el proyecto en general en cuanto a información tanto del sector público como privado. En general, el estudio arrojó que los rangos de la mayoría de las posiciones estaban en el de mercado. En algunos casos, sin embargo, por ejemplo, en finanzas, comunicaciones y puestos de datos y tecnología, nuestros salarios eran bajos en comparación con el mercado. Tomamos el resumen de esas recomendaciones y se lo presentamos a la mesa directiva para su consideración como parte del presupuesto programático para el año fiscal 2022, y esas recomendaciones se aprobaron el 14 de mayo. Subsiguientemente, implementamos esas recomendaciones de la matriz de rangos de salario para nuestra plantilla laboral. La recomendación a la mesa también incluyó su consideración de una bolsa de ajuste de equidad como parte del presupuesto para el año fiscal 2022.
que es equivalente a un 1% del presupuesto propuesto en salarios y compensaciones, y su finalidad es apoyar aumentos a los sueldos de empleados o empleadas cuyo rango salario actual es menor al del mercado, según arrojaron los datos del estudio. Por limitantes presupuestarias, no todas las recomendaciones pueden implementarse plenamente en el año fiscal 2022, y esos cambios adicionales que se propondrán a medida que la administración comienza a preparar el presupuesto para el año fiscal 2023 en los próximos meses. Para su referencia, el informe de proyecto que nos hizo llegar CPS se incluye como referencia como anexo 6. Ese es el resumen de la labor que nuestro equipo llevó a cabo primordialmente entre abril y junio. Y antes de cerrar, solo quiero además comentar varias acciones que también se han emprendido y que van a tiempo para finalizarse según el compromiso que hicimos. Dos de ellas deben finalizarse para fines de este mes. Así que Mari recibirá información de nosotros en próximos días, relacionadas principalmente con procesos y prácticas para distribución de ajustes de compensaciones a nuestra plantilla laboral. Mari había consultado con la administración hace varios meses cuando estábamos diseñando, implementando y poniendo a prueba las nuevas prácticas, y sé que hay ciertas pruebas que se siguen realizando, y en función de sus resultados preliminares, anticipamos proseguir con la adopción de dichas prácticas y repetirlas por segunda vez en breve. Hay algunos otros temas que deberemos finalizar para fines de diciembre. Todos ellos ya se han emprendido y vamos a tiempo para finalizarlos. Muchos de estos tienen que ver con políticas y procedimientos financieros, un poco acerca a conciliación de nóminas, de administración de programas, etcétera. Y una vez que se finalice esa labor, Andre y su equipo se comunicarán con ustedes respecto de sus avances. También quería mencionar que actualmente estamos programados para acudir ante la mesa directiva en su sesión del 8 de octubre. John, su servidor, y Mari presentaremos un informe similar al que les presentamos a ustedes el día de hoy a la mesa directiva durante dicha sesión, y anticipamos volver ante el comité de auditoría en sesiones futuras para presentarles un resumen de los puntos restantes en el plan de acción, ya sea antes de fin de año y me imagino que también a principios del año entrante. Con eso cierro nuestro segmento de la presentación esta tarde. Me parece que Mari tiene su propia presentación, y solo para su conocimiento, nuestro equipo incluyendo a servidores, estamos aquí a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias, Mari. Mientras inicias, menciono que espero que quede algo de tiempo para preguntas al final. No sé qué tan extensa sea su presentación. No, seré breve, porque ya emití el informe y ahí está si gustan darle lectura. Creo que repetir todo lo que dijo Melissa no es necesario. Fue mucho a revisar. Identifique en detalle todos los cambios en las políticas y sus resultados, pero solo para acotarlo, todo lo verifiqué, lo avalé, revisé los cambios que proporcionaron, me hicieron llegar toda la evidencia y documentación necesaria. No vi ninguna problemática. Hice un par de recomendaciones en torno a la apariencia del presupuesto y cómo se comunicaba a la mesa directiva, y fue exclusivamente para tratar de simplificarlo un poquito más, para tener algún tipo de como de tablero virtual, así lo describí, para que entonces la mesa directiva pueda ver los distintos puestos, para que sea más bien como un diagrama de flujo de puestos y dónde quedan los nuevos puestos y qué tipo de puestos son, algo que sea más amigable al usuario. Y sé que están trabajando en un nuevo sistema para su presupuesto, así que posiblemente todo eso sea posible a futuro. Yo creo que es más fácil si le das 700 páginas de presupuesto a una mesa directiva. Es mucho más fácil tener algún tipo de matriz, de diagrama de flujo con menús desplegables para facilitarlo, porque son muchísimas cifras naturalmente en un presupuesto.
Esa fue mi única recomendación. Los 11 puntos me parecieron bien. Esa parte del plan ya la liberamos. Hay 2 puntos que sigo analizando. Uno, las compensaciones y distribución de las compensaciones del año fiscal 2021, así como las que se distribuirán para el año fiscal 2022. Y como les indicó Melissa, vamos a abordarlo juntas, vamos a hacer algunas pruebas. Voy a revisar 2021, darles mi retroalimentación para asegurarse que en 2022 puedan incorporar esos comentarios y retroalimentación, y revisaré 2022 después de que se realice, y por eso se postergará un poquito. Por lo pronto he revisado la compensación para ver si era consistente y equitativa y razonable, y hasta ahora así ha sido. Los cálculos me parecen con una distribución equitativa y parecen ser bastante igualitarios. El siguiente paso, y esto es para el año fiscal 2021, porque aún no recibo el del año fiscal 2022, revisaré la documentación para algunos que parecen un poquito más elevados, un poquito menores, y ver cómo se justificaron. Así que revisaré la documentación para determinar si identificaron suficientemente porque alguien no percibió tanto como alguien más o porque alguien recibió más que los demás. Pero es bastante consistente en general y bastante equitativo por lo que pude ver. El único matiz o salvedad que agregaría es que vi la compensación de consultoría de recursos humanos que llevaron a cabo y parece ser razonable, y la metodología que se utilizó parece ser suficiente. Sin embargo, no vi si no lo analicé por idoneidad, si compararon los organismos necesarios. No hice una auditoría plena. Y creo que esa no había sido la intención en realidad. Ellos contrataron a CPS para hacer el comparativo de compensaciones, y eso se finalizó, se llevó a cabo, y la metodología me pareció sumamente razonable. Así que eso es lo que puedo decirles al respecto. Salvo por eso, pasaremos a finalizar los ajustes al año fiscal 2021-2022 para ver que todos estén bien y ya poder dejar este punto atrás. Pero por lo pronto todo va bien. Bien, gracias. ¿Con eso cierra, Mari? Excelente, gracias. Muy bien, veamos si hay algún comentario por parte del público. Parece que nadie tiene su mano levantada. Francesca, no, presidente del comité, no veo ninguna mano levantada. De nuestro comité, ¿algún comentario, pregunta? Wow, exhaustivo. Ningún comentario o pregunta por parte de nuestra universidad. Ah, perdón, Bob. Me equivoqué de botón. Antes que nada, Melissa, John y Mari, gracias por este informe. Sumamente extenso, sumamente claro. Verdaderamente lo aprecio. Solo tengo un par de preguntas. Y Mari y Melissa tal vez ya nos hayan dado respuesta y tal vez no lo alcance a captar. Así que ofrezco una disculpa si así fue. Estoy viendo en este momento el anexo 1, simplemente para su conocimiento, que creo que fue algo que proporcionó Melissa, si no me equivoco, respecto del estado que guardan ciertas recomendaciones, no la fecha necesariamente. Pero lo comparé con el informe de abril y noté 3 recomendaciones donde el estado cambió. No se finalizó, sino que al contrario, como que se rezagó, pasó de estar finalizado o pendiente de revisión por parte de auditoría. El pasó a emprendido. Entonces mi pregunta es, ¿por qué el cambio? Les voy a dar los puntos que era. El primero fue en la recomendación 5.4, donde habla actualizar procedimientos de contabilidad para vigilar que se cuente con los controles necesarios para las funciones de procedimiento de anónima. De nuevo, en la versión anterior decía finalizada, diagonal, pendiente de revisión por parte del auditor. El otro es 6.2. La recomendación es fortalecer los procedimientos para otorgar ajustes de compensación, entre paréntesis, aumentos por mérito y bonos a los empleados. De nuevo, en marzo-abril,
decía completado diagonal bajo revisión por parte de auditoría. Y el último es 8.1, desarrollar procesos para conservar sistemas y documentos con uso preciso y consistente de los puestos de empleados y otra información pertinente. Así que simplemente me pregunto qué pasó. Y simplemente para fines de transparencia ante el público quería mencionarlo. ¿Ustedes saben por qué ese cambio? Yo le puedo ofrecer una explicación. Lo que ocurrió, el trabajo no cambió, el estado no cambió, pero descubrimos que teníamos que expresar el estado de maneras distintas. En abril, creo que el símbolo, lo que usted veía, ese círculo llegado a la mitad, eso en abril se refería a trabajo en realidad emprendido. Y cuando preparamos esta versión del informe a fines de junio, cambiamos el símbolo para indicar que sería completo y pendiente de revisión. ¿Sí me entiende? Entonces ahora el círculo abierto con la línea verde más sólida es trabajo que entonces simplemente cambió cómo se publica. Entonces como parcialmente completado. Ok, así que esencialmente agregamos la categoría de emprendido en esta versión actual del informe. Agregamos esa categoría. De la labor finalizada y pendiente de que lo revise Mary. Así que simplemente cambiamos cómo lo clasificamos. Y esto es consistente con las clasificaciones que presentan al principio del informe. Porque la manera en que yo entendí cuando el círculo está lleno a la mitad es que la recomendación se había finalizado, pero estaba pendiente de que lo revisara Mari. Y es por eso que me llevó al cuestionamiento. Pero según usted me indica, en realidad ese era en el caso en la versión de abril. Así es. Al preparar el informe de estado para el comité de auditoría que les presentamos hoy, habíamos escuchado subsiguientemente de Mari respecto de todos los distintos temas que se habían revisado y finalizado. Así que ya no tenemos más medios círculos en el informe como en la versión de hoy. No sé si así se entiende mejor. Okay. Porque en esos Mari ya había terminado su revisión. Creo que sí, creo que lo aclara. Y de nuevo, presidente del comité, no quiero centrarnos en ello, porque en cuanto a los plazos para finalizarlos, siguen dentro del plazo para finalizarlos. Simplemente fue cuestión de la leyenda. Normalmente no ves algo que retroceda en su estado. Y de ahí mi duda. Entendido. Gracias, Mari. ¿Algún comentario? Sí, estaba tratando de seguirlo, porque no es mi documento, así que estaba tratando de seguir lo que estaba diciendo y ahora ya entiendo a qué se refiere. Bob. Y coincido con lo que indica o explica Melissa. Inicialmente teníamos algunos que eran completados pendientes de revisión. Ya estoy ya revisé mis revisiones. Así que agregaron este nuevo tema de emprendidos. Entonces revisó algunos y dijo, ok, van bien, según lo entiendo, pero no se ha finalizado. Y es ahí donde salió mi confusión un poquito, por la manera en que entendí la leyenda. Y Melissa, no sé si quiera replantearse cómo expresar esa frase en particular. Digo, no sé cómo lo habían interpretado otras personas, porque yo lo había interpretado como, ya, lo finalizaron, lo único pendiente es que Mari lo revise y que le dé el visto bueno, pero lo que ustedes dicen es que estos son puntos que Mari ya los revisó y no por ponerle palabras a la boca. Es que usted ya le dio el visto sobre esa parte, pero se
seguir trabajando en finalizar. No es necesariamente que lo haya aprobado, en muchos casos estamos trabajando juntas, así que a veces me hacen preguntas y yo le digo, sí, vas bien, esto se ve fabuloso, pero no lo he revisado oficialmente, es por eso que no está finalizado. Así que esa es parte de ese diálogo, que es algo a lo que invito, obviamente, al trabajar juntos. Esto es lo que está, para que nos digan, esto es lo que estamos haciendo, ustedes coinciden que eso es lo que debamos estar haciendo y yo les doy mi perspectiva y luego continúan y lo finalizan, bueno, lo trabajan y lo seguimos con ese diálogo. Pero eso no es a lo que yo denomino mi revisión, es más bien solo mis aportaciones. Entonces, para clarificarlo, entonces si teníamos un punto en la versión anterior, bueno, en la versión más reciente, la leyenda más reciente, si algo estuviera marcado como finalizado y pendiente de revisión, en la versión anterior habría sido trabajo emprendido, porque usted simplemente, básicamente lo rechazó para revisión. Sí, dijo, todavía le falta. Sí. Y de nuevo, es documento de ellos, pero eso tendría sentido, que se ponga simplemente como emprendido. Eso no fue lo que ocurrió necesariamente, no pasó de finalizado a emprendido, sino que se le actualizó la leyenda, la simbología. Eso es lo correcto, Melissa, y por eso lo están marcando como emprendido, lo que le está dando retroalimentación Mari. Ok, sí, de nuevo, Melissa, Mari, y de nuevo esto es solo para que era solo para que yo entendiera bien la leyenda. Muchísimas gracias por la explicación, es todo lo que tenía Stuart. Veo que tiene la mano levantada. Bien, me parece muy útil este diálogo porque la cuestión de la leyenda y simbología como la denominó el presidente del comité, siempre surge en un plan de acción. Y como consumidor, yo diría, es súper útil o sería súper útil una leyenda que deje muy en claro la diferencia entre cuando la administración cree que ya terminaron con algo y cuando la auditora coincide en que en realidad ya terminaron. Lo que les parezca que es una buena redacción, adelante, pero como consumidores sería muy útil el tener claridad en cómo se expresa en la leyenda. Gracias. Sí, y para agregar al tema, y de nuevo, no es mi documento necesariamente, pero entiendo la lógica detrás de ello. Y creo que la forma en que lo tienen actualmente es la correcta. Si fuera medio círculo llenado, sería que ya lo finalizado y ya está pendiente de mi revisión. En mi opinión, eso quiere decir que ya se llevó a cabo todo el diálogo de ida y vuelta conmigo. Ellos ya terminaron, ya tienen su producto final, solo necesito hacer mi parte. Y lo que dice emprendido, en mi opinión, sería todo aquello en que estamos teniendo este diálogo y están buscando mi dirección, pero siguen trabajando en el documento actualmente. Posiblemente ya les haya hecho comentarios o les haya presentado ciertas pautas, pero siguen trabajando en él. Así que en mi opinión eso sería emprendido, pero que todavía no llega al punto en que esté finalizado para mi revisión oficial. Así es, precisamente. Ok, gracias. ¿Es todo lo que tenía, Stuart? Excelente. Ok, porque tenía aún su mano levantada. Ok, muy bien. Yo también agradezco a Melissa, Mary y John por su presentación. Me parece, solo para fines de claridad, el resumir el estado que guarda debe quedar más claro. Y yo sé que sí, pero solo de la perspectiva desde mi interpretación, parece que todo va bien respecto de los plazos, no tuvimos que hacer cambios. Sé que han tenido que postergar plazos de entrega y no hemos tenido que postergar ningún plazo en este caso, lo cual me parece positivo. Y Mari, por lo pronto, nada está pendiente por parte de usted. Todo va a tiempo, lo que están completados, verificados, están verificados y saben bien. Y Melissa, ¿usted considera que podrá cumplir con los plazos del resto de los puntos? Así es, así es. Muy bien, muchas gracias. Simplemente por curiosidad, simplemente para mi información, porque no hay nada que se pueda hacer. Cuando se hagan estos estudios de rangos de salario, ya que le dedicaron bastante tiempo, yo supongo
que eso analiza escalas de pago similares y no necesariamente compensación en sí. Y lo pregunto porque he trabajado en el sector privado en ocasiones anteriores. Sé que en la industria del sector privado es muy, muy común que la mayoría de los que están en un rango de salarios están en la parte inferior, muy pocas personas están en el rango superior. Esa era mi curiosidad, pero en el caso solo está revisando rangos publicados, conocidos de la industria, no necesariamente la compensación que está recibiendo una persona u otra. Así es. Y de manera deliberada escogimos el título del proyecto como estudio de rangos salariales. Muchas veces se les denomina como estudios de compensación y eso lleva a la gente a pensar que estamos hablando de compensaciones verídicas y por eso no utilizamos ese nombre. Ok, también explíqueselo cuando lo lleve ante la mesa directiva. Estamos hablando de rangos de salarios, porque sé que por lo menos en el sector privado la gente tiende a recibir compensaciones en el extremo inferior. Y en el sector público depende, en realidad, dependiendo de cuándo haya iniciado en ese rango, podría estar en la parte superior, intermedio o más baja de ese rango. Y también depende del organismo. Y obviamente la información es pública en el sector público. En el sector privado no es información pública o de dominio público. Y al respecto, me parece, Melissa, y no recuerdo la otra base de datos que utilizó, dijo que entrevistó, creo que a veintitantos organismos, 15 organismos públicos. Y la información de particulares surgió de la otra base de datos exclusivamente. Sí, proviene de datos del Instituto de Investigación Económico, Economic Research Institute, que son los datos de mercado laboral y nuestros consultores de compensación fueron los que recabaron la información. Simplemente lo integraron, no fue parte de un análisis. Según entiendo, los datos del instituto son una mezcla del sector público y privado, no pueden segregarse. Así que tenemos datos del sector privado exclusivamente y del Instituto de Investigación Económica o ERI, que es una mezcla de ambos. A futuro sería interesante ver los datos del sector público, pero ya ha actuado al respecto a la mesa, así que ese tema ya pasó, pero me encantaría haberlo visto. Bien, ya que no veo ninguna otra mano levantada en la orden del día, que dice que es un punto de diálogo, pero es informativo. ¿Necesitamos una moción para ello, para elevarlo a la mesa directiva? No ha ocurrido en otras ocasiones. John, ¿su opinión jurídica? Coincido, Mari. Muy bien, gracias. Tiene sentido para mí. Ok, pues ya abordamos el punto número 7 y entonces llegamos a el final de nuestra reunión. La siguiente sesión ordinaria, como ven en pantalla, está programada para el 22 de octubre de 2021 a las 12:30 p.m. y en función de los comentarios del director ejecutivo al principio de esta reunión, creo que seguirá siendo virtual, seguirá siendo por Zoom. Espero que todos y todas tengan un excelente fin de semana. Un placer verles después de nuestro receso de 2 meses y nos vemos en la siguiente sesión. Se levanta sesión. Hi, everyone. Thank you. Bye. Hi, thank you.